Estás escuchando Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. El contenido de este podcast se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Aunque procuran mantener un enfoque objetivo, los conductores podrían tener participaciones o posiciones en algunas de las compañías mencionadas, al igual que intereses sobre los temas analizados. Las opiniones expresadas aquí no constituyen asesoramiento financiero, legal ni de inversión. Qué lindo saludarlos en este podcast de inteligencia artificial y sus implicancias financieras con el gran Muki Tenenbaum. Muki, primero te saludo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, leyendo un informe preliminar tuyo con algunas sorpresas. ¿Por qué? Vos nos enseñaste a través de todos los podcasts de la importancia en la geopolítica de la inteligencia artificial y que los ganadores de la inteligencia artificial quizás dominen el mundo de cara en adelante. Pero yo, como muchos, cometemos el error de solo evaluar el corto plazo y decíamos que los ganadores, si hay ganadores, ¿no? En la guerra somos todos perdedores, pero dentro de los perdedores, los que más beneficiados están, China en alguna parte, Rusia porque subió el petróleo, Europa. Y si lo miramos desde la óptica de inteligencia artificial, es al revés por el costo de la energía. Así que ahí te escucho un ratito y te repregunto. El tema del costo de la energía es la gran pregunta, ¿sí? ¿Cuán importante es el costo de la energía para la inteligencia artificial? Y la pregunta es cuánta energía se usa cuando fabricando los chips de inteligencia artificial. Tenemos varias partes. Por un lado tenés los data centers, que sí usan una cantidad brutal de energía. De hecho, hay toda una preocupación muy grande de dónde va a salir la energía necesaria para la inteligencia artificial, lo cual hablamos ya más de una vez. Y está por otro lado los fabricantes de los chips, ¿sí? Esos que fabrican los chips, que son fábricas gigantes como la de TSMC, especialmente, o incluso ASML en Holanda. Y ahí la historia es distinta. La cantidad de petróleo que utiliza, por ejemplo, de Taiwán, cuánto usa TSMC, más o menos es el 3% de lo que usa. Es decir, poco. No le afecta mucho a TSMC, ¿no? Y por lo tanto tampoco a Samsung en Corea del Sur. ¿Por qué? ¿Por qué menciono TSMC y Samsung? Porque este petróleo que viene que pasa por el Estrecho de Hormuz, y especialmente el gas que pasa del Estrecho de Hormuz, las dos están dirigidas a Asia. Es decir, casi todo se usa en Asia, un poco en Europa, nada en Américas, o prácticamente nada en Américas. De esto se trata, ¿sí? Cuando estamos hablando de las distintas tipos de energía y cuál se usa, ¿no? Hago una pequeña acotación ahí. Hay que aclarar que generalmente nosotros grabamos el podcast, pero después uno lo puede escuchar cuando quiere y no sé cuando alguien lo esté escuchando, lo que estamos hablando ahora, en qué instancia estamos, ¿no? Si difirió la escucha una semana, 2 días, 3 días. Haciendo esa salvedad, déjame decirte que si uno se guía por los valores del futuro de petróleo, lo tengo que meter sobre la mesa, porque una cosa es si necesito petróleo ya, y pago un sobreprecio incluso por encima de lo que estamos hablando ahora, están en 140, 130 con entrega inmediata, pero si voy a 5, 6 meses, 4 meses, está en 80 o menos. Hay contratos a 79, con lo cual también hay que aprender a verlo dentro sin que el árbol tape el bosque. Sí, a ver, recordemos que el más grande exportador de petróleo del mundo es Estados Unidos. Y están yendo ahora decenas de petroleros directamente a Estados Unidos a agarrar petróleo. Todos esos que iban al estrecho de Hormuz, la gran mayoría yendo a Estados Unidos a cargar, lo cual va a ser un viaje mucho más largo. Sí, tenés un gasto además de transporte que no es menor, porque la distancia, si uno mira en el mapa, el estrecho de Hormuz está en Asia. Estados Unidos queda muy, muy lejos, en general es en la costa este donde están los puertos que cargan petróleo. En Texas y en Perdón, el Golfo de México. prometo ¿Cómo? última vez que te interrumpo, prometo última vez que te interrumpo. No, Pero por favor. está buenísima la acotación que me haces, porque una cosa es el valor del petróleo y otra cosa es el costo para el abastecimiento. Quizás nosotros nos dejamos llevar solo por el precio, pero no por el encarecimiento del costo del seguro y el costo del flete. Claro, porque el precio es en entrega en el puerto y después andar gratis solo. ¿Sí? Y eso siempre y cuando las cosas no se aceleren. Si Irán pudiera, y yo estoy seguro que no, salirse con la suya y cobrar un peaje en el estrecho de Hormuz, después tenemos peajes en todos lados, ¿sí? ¿Qué le impide a España y Marruecos
cobrar un peaje en el estrecho de Gibraltar. En los canales se cobra peaje porque son obras que se hicieron a propósito, así que no estaban hechas en la naturaleza. En los estrechos estos, nunca, es parte de la ley marítima más antigua de todos los estrechos, son navegables. Está el estrecho de Malaca, entre China perdón, entre Indonesia y Malasia, que es un lugar donde pasa también un porcentaje altísimo de los petroleros. Esto se puede complicar también para ese lado. Pero desde el punto de vista del transporte del petróleo, sacar el petróleo, traerlo, esto tiene un coste adicional. Esto primero. Segundo, el mercado de futuros toma en cuenta una visión geopolítica que yo no necesariamente comparto. No dije que no estoy de acuerdo del todo, pero no necesariamente comparto. Y tenemos que dividir acá entre gas y petróleo. Sí, estamos hablando de petróleo solamente. Ya tenemos bloqueados, por ejemplo, los puertos de Irán, ahora, ¿sí? Y este bloqueo va a durar un tiempo, ¿sí? Esto no se termina pasando mañana. Pero no solo eso. Hay muchas de las instalaciones petroleras del Golfo fueron dañadas. Es cierto, es más rápido y más fácil reconstruir la destrucción o la parcial destrucción de pozos de petróleo y refinerías en el Golfo que gas. Gas es muchísimo más caro, mucho más problemático y lleva mucho más tiempo. Pero igual vamos a tener atrasos con eso. Ni que hablar que no sabemos si Irán va a volver al ruedo o no va a volver al ruedo. Y del lado de China, si ella pudiera comprar hoy petróleo 79,80, me imagino que lo va a estar comprando, porque para ella el encarecimiento es un dolor de cabeza muy, muy, muy serio. China recibe hoy el petróleo que recibe, lo recibe vía oleoductos de Rusia, que también está sancionado, ¿te acordás, no? Ese petróleo sancionado, Rusia se lo vende más barato y China utiliza ese transiberiano, pasa por Siberia hasta China. Ese oleoducto está repleto, ya no puede pasar ni una gota más de petróleo de lo que está pasando. Si China necesita salir a buscar petróleo, el único lugar que probablemente puede sacar es Estados Unidos, que no creo que hagan eso porque es muy lejos, y la otra es a los puertos rusos, pero hay que llegar a los puertos de Rusia, hay que poder cargar ese petróleo, y después están las alternativas, ¿sí? Hay un oleoducto que va en Arabia Saudita, que cruza Arabia Saudita toda y llega en el Mar Rojo, en el puerto de Yube. En ese puerto, donde llegan más o menos 3 millones de barriles de petróleo, que no alcanzan, por supuesto, a compensar los 20 millones que pasaban por el estrecho de Hormuz. Vos sabés que hay una curiosidad pero no tiene nada que ver. ¿Sabés por qué se llama estrecho de Hormuz? ¿No? Porque hay una religión, probablemente la religión más antigua que existe hasta el día de hoy, que es el zoroastrismo. Es la religión original de Irán, donde por supuesto hoy el Islam no los persigue, ¿sí? Pero era una religión y en esa religión había dos dioses, solo Dios, dos, uno del bien, uno del mal, que lo hizo, se llamaba Zoroastro, y Hormuz era el nombre del dios bueno, del dios del día, del dios de la luz. Me parece que ahora deberían cambiarle el nombre, pero me pareció curioso que el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz, del cual Irán habla de cerrar, etcétera, lleva el nombre de la religión que está prohibida en Irán. Sé que no tiene nada que ver con el valor de la inteligencia artificial en Wall Street, pero me pareció un punto interesante, donde mirá la ideología a veces eh, tartamudea. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, entonces vos tenés, ¿de dónde entonces se puede sacar el petróleo si el estrecho de Hormuz está cerrado? Entonces, otra opción es, Irán misma tiene un oleoducto que llega a un puerto de ella que se llama Yok, y ese puerto, el puerto de Yok, está más allá del estrecho de Hormuz. Es decir, Irán no solamente pasa por el estrecho de Hormuz, sino que sigue la costa iraní, y ahí hay un puerto de un oleoducto que no se usaba y que puede llevar 1 millón de barriles de petróleo si lo dejan, si no va a estar bloqueado por Estados Unidos. Entonces, tenemos un problema importante de cómo va a llegar y cuáles son las alternativas, y vos me estás contando que está a 79, lo cual, si yo fuera asesor de los chinos, le diría compren todo lo que puedan, ¿sí? Sí, sí, Eh, hay que ver, son precios dinámicos. Déjame poner subtítulos. El primer subtítulo que me tirás es que el gas subió 70% y esto golpea así mucho es. más a Europa y Asia, no a Estados Unidos, y que TSMC y Samsung consumen mucho menos energía, que es el 3% de los costos, bursátilmente deberían estar menos golpeadas, salvo algún castigo de China en el mar que bloquea algo No, de no, pero Taiwán. no va a pasar. No va a bloquear Taiwán. Eso le trae a China un dolor de cabeza mucho más grande. Inmediatamente habría un boicot total
sobre China. China no lo haría jamás. Esto no está en los planes de ellos. Puede ser que estén en los planes de los que ellos hablan, pero no tiene ningún sentido que China haga eso. China necesita tener el petróleo y no pelearse con la gente, porque si se pelea es peor. Y tiene suficientes peleas con Europa con el tema de los autos eléctricos, con Estados Unidos sobre el tema de inteligencia artificial, que después te voy a dar una noticia que creo que es importante que la gente sepa sobre el tema. Pero la parte del gas es la parte más jodida de todas. ¿Por qué? Primero porque Irán destruyó parte de las instalaciones de gas de Qatar. Y déjame explicar por qué es distinto el petróleo. El petróleo sale directamente del pozo, llega por un oleoducto, lo suben a un barco y se va. No tiene que pasar ningún proceso el petróleo. Nada, cero. El gas no es así. El gas tienen que licuarlo para que tenga un sesentavo del volumen que tiene cuando es gas, para que entre en una. Y ese gas después tiene que ser llevado por barcos muy especiales, mantenido de forma, aparte con fugas, porque parte del gas se fuga, y mantenido en instalaciones muy difíciles de mantener y de licuar, etcétera. Cuando las instalaciones estas fueran dañadas, está claro cuál es el problema, ¿sí? Ahora se dañó todo el proceso anterior a esto. Y ese proceso, eso estamos a meses y algunos expertos dicen años de volver a los niveles de gas que producía Qatar. Y eso quiere decir que el precio, que está a 75%, afecta especialmente a Pakistán, mucho, a India, pero también a Japón, a Taiwán y a Corea del Sur. Taiwán tiene, por ejemplo, en este momento reservas de gas, tengo entendido, de 10 días, nada más. Por supuesto que el gas que necesita TSMC le van a cortar antes el gas a la garrafa de la gente, antes de tocar ese gas que necesita TSMC. Pero ese es el gas que utilizás para mover las turbinas, para que haya electricidad, para que TSMC fabrique los chips. Pero hay otro gas que no se está tomando en cuenta o que se menciona muy poco, que es el helio. Helio es un gas liviano, no tan liviano como el hidrógeno, pero es el próximo después del hidrógeno. En vez de un solo protón, son dos protones. Y solamente hay helio, sale donde hay gas. No hay helio solo, no hay helio andando por ahí. Y por lo tanto, Qatar es el gran exportador de helio del mundo. Y el helio también fue dañado todo el sistema del helio. Igual hay que hacer lo mismo, hay que licuarlo y mandarlo. El helio es fundamental para hacer chips, fundamental. ¿Qué va a pasar? Hay helio en otros lugares del mundo. Noruega produce helio, Estados Unidos produce helio, pero mucho menos. Lo que va a pasar es que va a subir el precio mucho del helio. Pero una compañía como TSMC, con los márgenes de ganancia que tiene, o Samsung en Corea del Sur, la verdad, no va a pasar nada. Aparte ellos, TSMC tiene una gran ventaja. Ellos pueden subir el precio de un chip al precio que quieren y todo igual se lo tienen que comprar. Así que ella pasa, digamos, el costo a la compañía, en este caso Nvidia o a quien la use, y ellos después van a tener que pagar más caro los chips. Pero la verdad es que los chips ya son de un precio brutal, pues lo que cuesta $40.000, $50.000 cuesta un chip de Nvidia, un GPU de Nvidia, ¿sí? Que cambie, que suba 2-3%, no va a cambiar nada. Pero a la larga es un problema. China también necesita el helio para la producción de sus chips. Y de este tema quería agregarte algo antes que me preguntes la próxima pregunta. Dale. Estados Unidos pasó una ley hace una semana, está pasando una ley, hace una semana, que tiene mayoría total en el Congreso, así, absoluta. La ley va a prohibir básicamente a ASML y a Tokyo Electron, los dos que venden material a China para hacer los chips de ellos. Les recuerdo a la gente, los chips de China, puede fabricar chips hasta 14 nanómetros. Cuando digo hasta me refiero no menos de. ¿Sí? Hoy los chips que se fabrican para la inteligencia artificial tienen entre 1 y 2 nanómetros. ¿Sí? Esto es el tamaño. Para poder en general hacer inteligencia artificial necesitas 7 nanómetros como mínimo. Igual no es tan bueno, pero con 7 podés hacer algo. China logró, con las máquinas que tiene de ASML para fabricar los chips de 14 nanómetros, de 14, porque siempre hace falta la máquina de ASML, siempre, no importa lo que fabriques, de ese tamaño, modificó para que fabriquen chips de 7 que son malos y que no sirven, no importa. Pero llegó a 7 de esa forma. Cuando se dieron cuenta en Estados Unidos del peligro que ellos creen de que China pueda llegar
a fabricar chips de inteligencia artificial que después se pueden usar en el ejército, etcétera. Estados Unidos no quiere perder ese monopolio. Lo interesante es que porque China se mandó la parte que lo podía hacer, porque China se podía haber callado la boca y seguir trabajando sobre el tema, pero no pudo con su genio. Ellos necesitan mostrar, y mostraron que ellos lo lograron. La nueva ley obliga a ASML a no darle más service a ninguna de las máquinas anteriores, las de DV, las máquinas que hacían los chips de hasta 14. Eso hace que China en 3 meses solamente puede fabricar chips de 90 nanómetros para arriba. Todos los teléfonos inteligentes, todos los autos, prácticamente todos los autos, todo queda fuera del mercado. Ella no puede fabricar los chips. Se los tiene que comprar a otro que probablemente sería TSMC, y TSMC no le puede vender. Así que China tiene un problema gravísimo ahora por haberse mandado la parte. Y la ley está en camino. Se supone que va a salir en algún momento antes del verano de acá, el verano boreal, es decir, para junio. Y cuando la ley salga, da 150 días a ASML a parar todas sus operaciones, porque si no, ASML deja de tener elementos que necesita comprar Estados Unidos para hacer sus propias máquinas. Es decir, las máquinas de ASML utilizan, entre otras cosas, componentes americanos. Primero, fue muy larga mi explicación. ¿Se entendió, te parece? Se entendió perfecto. Se entendió perfecto. Pero ahí estás hablando, a ver, o yo estoy exagerando, ¿también le va a pegar en la modernización de la industria del auto chino? Todo, todo. China queda realmente en la calle, no es un chiste. Y yo creo que esa es la desesperación que tiene China para hablar con Trump. Porque esta ley pasa porque por decisión del Congreso, esta no es la administración Trump que lo hace, esta ley. Esta es una ley que la hace el Congreso. Es más, básicamente vuelven o refuerzan la política de Biden. Biden era más duro con China que Trump. Y Trump no puede, acá no va a poder hacer absolutamente nada porque esto está en manos del Congreso americano. China tiene un problema muy grave, muy, muy grave. Todas las industrias adelantadas de ellos, los teléfonos, no hay más Huawei, no hay más, terminó. No hay más, ninguno de los teléfonos de ellos puede sacar nuevos modelos de los teléfonos. No hay. Y China está bastante desesperada con ese tema. Así que te dije, China tiene problemas mucho más serios, incluso que el helio que no le llega, bueno, incluso parecido al problema del petróleo que cada vez es más caro. Wow, mira qué derivada, ¿no? Bueno, vamos a algunas empresas cotizantes. Ujú. ¿Cómo le pega a Oracle, a Amazon o a la nube de Amazon? ¿Cómo le pega a Bueno, este tipo de compañías? Y a Palantir, que una vez también me hiciste un podcast de ellos. así es, así es. Las tres compañías tienen un problema tenían un problema, y lo siguen teniendo, que ellos hicieron parte de los data centers en los Emiratos y en Arabia Saudita. Los de Emiratos fueron bombardeados por Irán, y de hecho parece que le hizo bastante daño al data center, ¿sí? Esto implica muchas cosas. Primero es que los países estos estaban invirtiendo en estos data centers y traían como 100 mil millones de dólares a la mesa, que ahora no se sabe a dónde van a ir. Primero porque tienen que reconstruirse. Estos países fueron bombardeados mal. Es decir, Dubái tiene daños importantes en la infraestructura, ¿eh? Qatar también. Y Arabia Saudita no tanto, pero bueno, Kuwait también. Todos estos países ahora no sé si van a seguir invirtiendo en los data centers, así que esto podría afectar a estas mismas tres compañías que tenían estos lugares, que tenían estos data centers en el desierto, por llamarlo así, en Arabia Saudita y en los Emiratos. Y el problema de estos data centers es que probablemente las mismas compañías decidan no seguir con data centers ahí porque el lugar es peligroso. ¿Sí? Hoy Irán llega a un acuerdo, digamos. Irán no cumple nunca acuerdo, jamás cumplió un acuerdo. Irán no tiene en ese sentido récord 100%, nunca cumplió un acuerdo. Aunque llegue a un acuerdo con Estados Unidos, lo más probable es que no lo cumpla. Y entonces, ¿quién va a querer tener un data center que vale, no sé, 200 mil millones de dólares o 50 mil millones de dólares en un lugar donde lo pueden bombardear? Así que esto va a Y cambiar geopolíticamente las cosas, pero estas compañías van a tener un problema porque parte del dinero de ese venía de esta gente que estaba dispuesto a invertir en estos data centers. Yo no sé si Dubái va a querer invertir en data centers en Chicago. Argentina, Es lejos. Tu problema de Argentina es lejos. La latencia que tenés con Argentina es un problema no resuelto. ¿Qué quiere decir latencia?
Fíjate que los data centers se hacen ahora cerca de usinas eléctricas o de gas, por supuesto, pero además cerca de los centros urbanos, no lejos. No hay nada hecho en el desierto en Estados Unidos, en Utah, ¿sí? Se hace en zonas cerca. Argentina, para poder servirle como data center a Estados Unidos, la latencia, es decir, el tiempo que lleva, si bien va a velocidad de la luz, ¿sí? El tiempo que lleva la pregunta, la respuesta a la pregunta, porque viene montones de veces, hace que se atrase. Y vos y yo podemos esperar 3 segundos a que nos conteste ChatGPT. Pero cuando vos tenés una compañía o un auto autónomo que querés que ande, ¿sí? Eso de que esperar 3 segundos probablemente es un problema. Así que ese es el primer problema que tiene Argentina. El segundo problema que tiene Argentina es que no tiene la infraestructura. Esto, no tienen dinero. Porque entendiste que cuando lo hicieron en Dubái, en Abu Dhabi, venían los tipos, ponían la plata y traían a los mejores ingenieros, los mejores, todo, y lo hacían ahí. Argentina, ¿cómo puede compensar esto? Si no tiene dinero, apenas está todo el tiempo devolviendo deudas, todo el día. ¿Sí? Ahora lo vimos a Caputo, de ahí que viaja para conseguir un préstamo del FMI y del Banco Mundial. Esto no tiene sentido, Argentina, ninguno. Y además, sí, tiene la energía, pero ¿qué? Lo van a tener que pagar al lado de Vaca Muerta. ¿Vos me querés decir que van a venir grandes expertos, ingenieros, se van a vivir a Vaca Muerta? Ya tenía un problema Dubái, serio, con gente que no quería venir. A Vaca Muerta, ¿quién va a ir a vivir a Neuquén? Con ese frío, viento, te volás. En cuanto aterrizaste, volás, ¿no? Está, no importa. Ojalá uno mantiene la esperanza, está mucho más lindo, pero bueno, no Puede te quiero ser, no, no, derivar pero la pregunta no es si vos y yo tenemos esperanza, la pregunta es qué deciden, en el qué capital. va a decidir Zuckerberg o, Sí, o, pero o Bezos. el capital me parece que en el mundo de hoy es lo más fácil de obtener. Eh, Cuando ves el exceso de liquidez y el exceso de Puede inversión. ser, puede ser, puede Pero ser, bueno, puede ser. Yo no soy un experto en localización de data centers, pero Estados Unidos yo creo que no va a querer perder el control de los data centers. A mí me sorprendió lo de Dubái y Abu Dhabi, y lo de Arabia Saudita, porque Estados Unidos, la lógica dice que Estados Unidos va a tener que dar la inteligencia artificial por caño a quien quiera, pero todo dentro de Estados Unidos. Eso es lo que yo creo. Pero puede ser que no, puede ser que el mercado piense distinto que yo. no, está muy bien. Muki, vamos a nuestro mundo financiero. Em, Ahí lo que veo en tu informe también que Oracle, las compañías tradicionales están mejor posicionadas. Por supuesto, claro que sí. Las que ya están trabajando, el problema va a ser quien quiera venir. No, quien quiera venir, si la energía sigue subiendo, ¿quién puede pagarla? No, 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 no. Por eso sí, Oracle está muy bien. Amazon, una vez más, Amazon tiene un problema muy serio. El negocio central de Amazon se murió, no ya, por supuesto, pero se está muriendo por los agentes. Lo hablamos esto un montón, ¿sí? De hecho, lo escuché a Galperín confesando que esa es la situación también de él. Pero entonces Amazon tiene que tratar de ir para otro lado. Uno es el natural, es el AWS, son los servidores. Ellos tienen la cantidad más grande de servidores de nube del mundo. Ahora creo que Microsoft está llegando a la altura de ellos. Eh, y en eso ellos apuestan, pero tienen un problema. Tendrían que dividir este negocio totalmente del otro, que no haya relación con el negocio del marketplace, porque el marketplace, ahí va a estar el tema de los agentes y bueno, eso va a ser un problema para Amazon. Pero tiene ese negocio, habló de robots, está sacando robots, trajo a un gran experto de robots desde Grok, desde la gente, perdón, de la gente de Musk, de xAI, que está por salir a la bolsa, todo eso, y el espacio. Compraron ayer Global Star, que es la competidora de Starlink, ¿sí? de Musk. Así que se va a jugar mucho más por ese lado. Creo que ellos ya entienden lo que está por pasar. Creo que es una compañía, lo único que, viste, parece ser hombre orquesta, ¿sí? Están en 50 cosas al mismo tiempo. No sé qué tal va a andar eso, pero ya veremos. En cuanto a Oracle, estaba la gente muy preocupada con Oracle. Oracle estaba tomando muchos préstamos. De hecho, los bonos de ellos habían bajado de valor un poco.
pero yo creo que ahora se empieza a entender de que la apuesta de Oracle probablemente vaya a pagar, pero es el que más estuvo preocupado. Y después está Palantir. Palantir tiene dos problemas. Tiene el primer problema que tiene Palantir hoy, afuera de hecho de que tienen los data centers de ellos. Palantir tiene un problema de que, por un lado, vino en la guerra, usaron mucho de sus software con bastante éxito. Pero por el otro lado salió Burry. Burry, ¿te acordás de Big Short? Ah, sí, 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 sí. El del Sí, ojo de sí, sí, sí. vidrio. El del ojo de Sí, vidrio. sí, sí, sí. Ese, que ya estuvo hablando, dice que Palantir se lo va a comer, las compañías de inteligencia artificial se van a comer su negocio. Y eso hizo bajar bastante a Palantir. Y Palantir tiene los acuerdos con el gobierno. Los acuerdos con el gobierno no son tan grandes, tampoco. Es decir, si realmente tienen un problema y lo que ellos hacen lo puede llegar a hacer Claude o OpenAI, están en un problema. Es una compañía complicada, ¿sí? Depende mucho del gobierno americano y de esta administración. ¿Entendés? Hay que ver qué va a pasar si se va Trump y suben demócratas o Vance que no le interesa, etcétera. Es demasiado, en mi opinión, demasiado agarrado a las personas. Y era una compañía que es especial. Y está por salir dos competidores a la bolsa. Uno es Anduril, que hablamos ya varias veces de ellos, son buenísimos. Y hay otra más que ya me olvidé cómo se llama. Pero Anduril es la compañía, esa sí, esa tiene sus propios, lo que ellos hacen es mucho más difícil de replicar y tienen directamente armas, ¿sí? Hacen helicópteros. Anduril está muy bien posicionada. Cuando salga a la bolsa, me imagino que mucho de la plata que va para Palantir va a terminar yendo a Anduril. Estos son las tres. ¿Quién está muy bien? Y bueno, Google está muy bien. Ayer salió Google diciendo que todas las compañías de software van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial muy pronto. Es devastador lo que dijeron. Y las compañías de software ayer que estaban subiendo muchísimo porque ayer la gente compró cualquier cosa, lo que vino, lo que había, porque viste, cuando estaba la euforia de subir. Y hoy, Sí. antes de ayer, y ayer ya empezaron a flaquear hacia el final de la sesión. Vamos a ver qué va a pasar hoy, pero las compañías de software están muertas y no hace falta que Google lo diga, solamente cuando lo dice Google esto tiene un impacto en el mercado mucho mayor que si lo digo yo, todavía. O nosotros, ¿sí? Sucho. Entonces, nada, como cuadro sinóptico, seguimos mirando Microsoft, Google y Microsoft, Google, Nvidia, SMC, esas compañías no tienen ningún problema. Es más, la pregunta es las compañías de memoria, que te acuerdas que también hablamos en su momento, Micron, SK Hynix, la coreana, y Samsung, que les está yendo muy bien porque están vendiendo, bueno, las memorias se venden muy caros. En algún momento están fabricando demasiado, va a haber demasiado, pero por ahora también están bien posicionadas. Y otra vez, todas las compañías de software de las que hablamos montones de veces, cada vez le va a ir peor. Y están las compañías ¿te acordás de Private Credit que hablamos hace 2 semanas? sí, Que están en un lío grande. Y hay muchos bancos expuestos a esto. Ayer Jamie Dimon, ¿lo escuchaste hablar a Jamie Dimon ayer? no. Jamie Dimon habló, salieron resultados muy buenos de JP Morgan. Muy buenos. Y dijo, pero esto se va a terminar. Porque las cosas, y básicamente habló del tema de software y habló del tema de private credit y de los bancos que están expuestos a eso. Hoy salieron a tratar ¿cómo se llama?, de morigerar lo que dijo. Salió el CEO de Schroders a hablar. Los ves a ellos ya desesperados porque los bancos están terceros en esa fila de caídas. Así que estamos en un momento muy especial en donde lo que hizo yo creo que la guerra fue acelerar procesos, por un lado, y cambiar el eje de la discusión, pero el eje sigue siendo el mismo, ¿no? Al final. ¿Me das un minuto más? ¿Me tenés paciencia un minuto más? Oh, dale, por Eh, supuesto. Uno de los temas de debate de mercado que se agregó, que no estaba en la agenda, es el de empezar a considerar un cambio en la inflación estructural, que no es solo temporal por la suba de petróleo de tiempo, sino que eso pueda interrumpir la baja de tasa de interés, como que esto dure más tiempo y se asusten más en la baja de tasa de interés, con lo cual que no haya esa variación. Si ese concepto se impone, el de la inflación
un poco más estructural. El costo del capital, ¿cambia algo en los análisis que vos decías de que va a ser deflacionario, que vamos a vivir en un mundo deflacionario, o es simplemente una especulación financiera? Es una especulación financiera, creo yo. Creo que en general el impacto que tiene un cuarto de punto sobre de la tasa de interés sobre el mercado es muy desproporcionado. Creo que después al final se acomoda. No soy un experto en el tema y lejos de serlo, lo que te quiero decir es que el dólar está bajando y básicamente crea una inflación en otras monedas. Te doy un ejemplo, el shekel en Israel está a menos de 3, llegó a estar a 4,5. Sí, estamos hablando de un país en guerra, ¿sí? Les recuerdo a todos. Israel es un país en guerra. Y entonces hay monedas que se van a apreciar. Va a ser más barato para ellos importar, pero más difícil exportar, y creo que podría llegar a causar una recesión. La verdad es que no lo sé. No puedo asegurar. No me parece que el tema de la tasa de interés en estos números, ¿sí?, tenga una influencia de lo que vamos a hablar, pero si un commodity mejorase el rinde en un 25%, ¿verdad? Que medio por ciento, 1% no deberían impactar, pero no me siento seguro como para hacer una afirmación así porque no entiendo mucho del tema de las tasas de interés. Sí, no, muy debatido porque es que llega antes la recesión para que baje la tasa de interés o la suba en la tasa de interés por miedo a la inflación que haga eh, fortalecer al dólar y cambie esa ecuación. Pero sí, la inflación Sí. se ve también en Brasil, en Argentina, por la apreciación de sus monedas, ¿no? El real Ah, debajo de claro. 5 volvió a Uf, valores de Dilma Rousseff. uf. Sí, es un tema No, global. va a ser un problema las exportaciones de ellos. Se les van a checar. Pero también es cierto que el único es Estados Unidos el que no va a poder importar, ¿sí? O el que le va a costar más importar. No sé qué. La idea de un dólar débil que Trump en algún momento mencionó se está cumpliendo, ¿sí? Todavía no tan débil. Te recuerdo que el euro llegó a estar a 1,47 contra el dólar, ¿sí? Estamos hablando hay mucha distancia todavía de ese. O el yen, bueno, ni hablar del yen que estaba a 80 y ahora está haciendo el doble, a 160. Así que tienen lugar todas las monedas para apreciarse, pero no sé. Y cuando estamos hablando de números tan grandes, la inteligencia artificial, todos los números son tan grandes, no sé cuánto importa una diferencia de 1, 2 o 3 o 4 o 5%. La verdad que no sé. Muki, un placer tenerte aquí. El placer es todo mío y nos hablamos la semana que viene. Abrazo enorme a todos. Escuchaste Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.